Estás iniciando en el ecosistema de startups o tecnología y ya estás comenzando a escuchar la palabra pitch o one pager, pero no sabes qué es o cómo poder crear uno. No te preocupes. Para eso charlé el día de hoy con Guillermo Vargas, consultor de diferentes empresas y uno de los mentores principales de la incubadora de negocios de la Universidad ESAN. Junto a Guillermo charlamos sobre cómo poder estructurar un pitch, cuándo es momento de poder escalar tu proyecto y cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores cuando deciden lanzar sus startups. Y como bono adicional, también te vamos a dejar algunas recomendaciones para que puedas tú tener una metodología de cómo conversar con tus usuarios. Así que si quieres saber un poco más, nos vemos en el podcast. Buenas noches con todos. Si nos estás escuchando a estos momentos o por ahí en el día, en la tarde, trabajando, el día de hoy estoy con Guillermo Vargas, un mentor que tuve y ahora es un gran amigo con el que también puedo compartir experiencias, momentos, aprendizajes. Y de hecho fue una de las primeras personas que yo conocí cuando me introduje al mundo de las startups. Así que bueno, Guillermo, ¿quién mejor que tú para que te puedas presentar y contarnos un poco de ti? Gracias, Cristian. Primero, felicitarte por el podcast y que te vaya muy bien y que mucha gente lo vea porque tienes mucho que enseñar. Y sí, pues es verdad, nosotros nos conocimos casi en el 2019, 2020. Recién estaba iniciando la incubadora de SAN y hemos visto pasar, en mi caso, muchos emprendimientos. Uno de ellos fue el tuyo, hicimos bastantes mentorías contigo, pero me da mucho gusto lo que has avanzado y hasta dónde has llegado y sobre todo que sabes escuchar y sobre eso accionar, porque esa modestia sirve mucho cuando uno está empezando. Y lo digo por ti, lo digo para los futuros emprendedores que quieran hacer lo mismo que tú y crecer lo mismo que tú has crecido. Estás en varios países y eso es un orgullo enorme para la incubadora y para mí mismo que hemos conversado ya fácil unos 3 años y algo. Sí, sí, ya casi Es, por los es cuatro ya. una gran ruta de aprendizaje mutuo en todo caso. Claro, no, sí, Guillermo, de hecho, muy agradecido siempre. De hecho, vamos a conversar ya un poco más adelante, porque yo les voy spoileando un poco. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra pitch fue en la incubadora de Sam. Y me acuerdo que le pitché a Guillermo y literal salí llorando, creo, ese día porque lo hice demasiado mal. Pero luego uno va mejorando en el camino y eso también es importante. Y si me permiten, también aquí dar una recomendación, justo a lo que dice Guillermo. Siempre déjense guiar, sobre todo los que comienzan con temas de startups, déjense guiar, déjense enseñar para que puedan tener resultados, porque si alguien te dice algo que ya está un poco más adelante que tú, es precisamente por algo, ¿no? Así que vamos a comenzar, Guillermo, no quiero diletarme más, así que bueno, Muy Guillermo, bien. tú que estás en el ecosistema de startups, has visto cientos de startups en este tiempo. Ujú. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú encuentras en las personas que deciden emprender en tecnología y en startups? En general, uno conoce una startup a través de un pitch. Y si no es un pitch, es un documento que le dicen el one pager, que es lo mismo que un pitch, solo que resumido en una hoja. Pero en general, el error fuera del pitch, porque el pitch es un resumen de tu trabajo como proyecto, ¿no? Ahí resumes lo que has hecho. Pero en Claro. general, el gran problema es que no, primero que no entienden y luego que no saben resolver una propuesta de valor. O sea, no saben de dónde sale. Y lo que generalmente pasa es de que terminan eh, creando un valor de su propio criterio y suponiendo que es lo que le va a gustar al cliente. Y esa ruta siempre va a chocar con una pared. Eso no Ok. funciona. Así no es. Ok, ok. Ya hablamos un poco sobre el tema de este error que, bueno, por ahí van lanzando. Entonces, yo comienzo mi startup. ¿Cuál es el primer paso que yo debería, bueno, definir para poder iniciar en este camino y, bueno, no ir a mi criterio nada más, básicamente? Ya, te voy a decir lo que normalmente veo y cómo Claro, debería ser. claro, Lo que normalmente pasa es de que una persona se junta con otra, con otra, con otra, con uno. O sea, si es uno o son dos o son tres, en realidad no es relevante para un proyecto cuando uno lo recibe, porque por lo general la mentoría se le hace a una persona. Lo claro. habitual es una persona y esa comunica al resto. Entonces, el que sea uno, dos o tres, no importa, pero el asunto es de que cuando se juntan,
se sientan en un café, supongo, y se ponen a imaginar qué producto crear. Ujú. Se les ocurre algo, dicen, esto me parece que podría ser interesante, y sobre eso desarrollan su negocio. A ese producto le buscan un cliente, a ese producto le buscan un, un nombre, porque muchas veces vemos que Muy difícil. proyectos postulan, ya vienen con nombre, ¿no es cierto? Sí, Ya, ya lo bautizaron y no ha nacido. O sea, ni claro, siquiera saben si es hombre o mujer, nada, no saben nada claro. ¿O y quién es tu cliente, no? ya está con nombre. Y Ujú. eso es empezar por el medio, es empezar, no sé, es como si te dieran un campo de cultivo y tú no sabes qué tierra tienes, ni siquiera sabes si tiene agua, y vas con 20 árboles y los plantas, plum, Claro, y rezas para que llueva a ver si crece algo. claro, Y eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, donde deberían empezar y lo que debería hacerse, y ojalá que este podcast lo escuche muchos emprendedores y entiendan el camino, lo que debería empezar a hacer alguien que quiere generar un proyecto es primero hacer un trabajo de introspección, primero analizarse él mismo o ujú, ellos mismos y tratar de encontrar algo que les moleste a ellos, no a claro, alguien más, a ellos. O sea, que traten de que el problema sea suyo, porque eso acelera muchísimo el proceso, porque no tienen que estar haciendo investigación, no tienen que hablar con gente que no conocen ni que entienden. Entonces, es mejor basarse en algo que ellos mismos les pasa, que ellos claro. mismos sufren, que ellos mismos tienen. Y un gran ejemplo es tu proyecto. Tú tuviste y tienes, cuando Ujú. haces pitches, tienes el ejemplo perfecto de por qué llegaste a hablar de entrenamiento y por qué sabes Claro, de que los entrenadores no tienen capacitación ni están certificados y etcétera porque tú lo viviste, porque tú claro, lo sentiste, porque tuviste el dolor y te fastidió y buscaste soluciones y no encontraste. Esa es la ruta. exacto, Entonces, esa introspección inicial hace de que primero soluciones algo que a ti te molesta y que tienes muy cercano y que le has buscado solución pero no has encontrado. Si eso hace de que se te despierte la parte creativa, innovadora y desarrollas algo que luego el mercado compre, esa es la ruta perfecta, porque eso garantiza muchísimo del éxito del negocio. claro. Entonces, empiezas por ti mismo, o por ti o por tu equipo, y tú absorbes Ujú. a alguien que tenga Es una las problemática ahí. mismas búsquedas que tú. O sea, tú necesitas empezar a convencer a la gente de que esto es de verdad un problema y te juntas con gente que tenga el mismo problema para que tenga sentido cuando luego construyes. Entonces, una vez de que tienes esta introspección y que entendiste de que hay un problema a resolver y que no hay forma de resolverlo, o sea, ya de alguna manera hiciste tu investigación de mercado, ya de Claro, alguna manera viste cómo la competencia funciona, ya de alguna manera entendiste cómo el cliente busca, cómo el cliente entiende las soluciones que existen, cuánto paga, cuánto funciona, cuánto demora en darle la solución, etcétera. exacto, Entonces, por eso decía al principio, ¿no? O sea, el tener el problema uno mismo ya tienes gran parte de la investigación. Entonces, claro, eso te ayuda muchísimo cuando construyes. Una vez de que tienes eso, ves si esa problemática que para ti es muy cruda, muy fuerte y que te afecta mucho, tiene un mercado real. O sea, si claro, existe en el mercado una posibilidad de generar negocio. Entonces, todavía ni siquiera estamos diseñando un producto, ni estamos poniéndole nombre, ni siquiera claro. O el estamos precio, nada, todavía. poniéndole precio, ni viendo competencia. Lo que estamos viendo es si existe una industria desarrollada para que esto funcione. O sea, si tienes en el ejemplo del terreno, si tienes tierra y abono. Ujú. O sea, si tienes algo donde tú puedas sembrar tu semilla, que pongámosle a la semilla que es la idea. Entonces, si Claro, tienes un terreno fértil para tú, luego de ahí, empezar a generar algo. Entonces, entender cómo funciona la industria, entender cómo funcionan las tendencias, hacia dónde van a 5 años, ujú,
cómo interactúan los competidores, Claro. cómo funcionan, cómo cobran. A lo mejor en tu experiencia lo has tenido de cierta manera, pero Ujú. cuando ya te metes a que esto puede ser un negocio, tienes que ampliar la investigación. Ya Claro. tienes que ver otros países, tienes que ver redes de distribución, tienes que ver cómo funcionan los proveedores, tienes que ver qué tan fuerte es la competencia, qué tan rápido pueden tumbarte o imitarte si es que se lo proponen. Exactamente. Entonces, Exactamente. eso es mucho de lo que en tu caso has podido solucionar y es lo que en algún momento hemos conversado y te has ido dando cuenta de que tiene sentido empezar por ahí, Claro. porque finalmente lo que tú buscas es algo que funcione. O Exacto. sea, no solo armar un producto y que alguien lo compre, no, tiene que funcionar, tiene que crecer, tiene que ser grande, tiene que ayudar a gente. Y un poco, justo recapitulando, Guillermo, ahí me comentas, ¿no? El tema del problema y la Ujú, solución y bueno, y encontrar un poco la necesidad que hay en el mercado. ¿Qué verías también tú en el caso de que por ahí tú sabes que los productos van a ir cambiando? Y a veces cuando ujú. uno dice, ya encontré el problema, ya tengo la solución específica, lanzas al mercado y como nos pasó a nosotros, no era lo que el mercado esperaba o no era lo que quería. Así es, pues, Entonces, ¿qué toca en ese paso? Porque también muchos emprendedores se dan el puertazo y se escucha ya, no, ya fue, o sea, lo dejo, ya se intentó, claro. pero no se logra. Entonces, ¿qué aplicarías ahí o qué estrategias harías ahí cuando toca ese puertazo que creo que a muchos nos ha pasado? Una vez leí un refrán, no me acuerdo si era de Elon Musk o de uno de estos gurús, que decía que el emprendedor tiene que estar hecho más de perseverancia que de suerte, más de perseverancia que, que de conocimientos. Ujú, Entonces, el hecho de que cometan un error, entiendan cómo funciona el error, qué pasó, qué sucedió, de dónde provino y lo solucionen, eso es el emprendedor por naturaleza. Así tiene que funcionar. O sea, el emprendedor tiene que equivocarse y tiene que equivocarse sabiamente. O sea, ujú, te equivocas, aprendes de eso, si quieres, anotas los errores que aprendizaje, tuviste y la siguiente no lo vuelves a hacer. O claro. sea, si te equivocaste en el mercado, cambias de mercado o lo modificas. Si te equivocaste en el producto, alteras el producto o lo modificas. Si te equivocaste de cliente, lo mismo. Cada parte, cada una de las partes que componen la estrategia es modificable. Ujú, Entonces, el encajar una cosa con la otra y con la otra y con la otra, yo lo he armado en 6 partes. ujú, Si cada una de esas 6 encajan y embonan, tú vas a tener un buen producto que al final el cliente le va a gustar. Pero claro. si una de ellas falla o no lo hiciste bien o no entendiste qué tenías que entender, vamos a Ujú, redundar, claro. a lo mejor y al final tampoco funciona, pero no sabes en qué momento, en qué etapa no Se quedó. funcionó. Entonces tienes que revisar todo otra vez, todo otra vez. Es como si fueras al mecánico y escuchas un ruidito en el motor y el mecánico que sabe más que tú dice, esto debe ser tal cosa. Esa visión, por lo general, la dan la gente que ya tiene muchos años en el rubro en Claro. el que tú estás. Pero uno mismo que está empezando, que está entrando al negocio, por más que el problema sea tuyo, no lo sabe, pues porque Exacto. una cosa es de que trates de solucionar un problema que te da a ti, y otra cosa es que ese mismo problema te lo compre alguien o, Exacto. o Exacto. la solución te la compre alguien. Exacto. O sea, son dos cosas distintas. Y ahí cuando ya tienes un poco el problema delimitado y encontraste la solución, ya saliste al mercado, por ahí ya probaste, ya el usuario te dijo, oye, cambia esto, o ya te compraron por ahí, pero quieren otra cosa más. ¿Qué sigue en el tema de, bueno, ya ahora sí puedo ir, no sé, a una incubadora, una aceleradora, o no sé, a recibir inversión? Y es Ujú, que se toca algo muy importante, justo que mencionabas el tema del pitch. ujú. ¿Qué elementos hay que tener para poder realizar un pitch correcto? ¿Cuál es la estructura que tú recomiendas para poder hacerlo bien? ¿Qué considerarías? Si lo vemos en orden, Exacto. vamos a A enumerarlo si quieres. analizarlo como alguien que es auditorio
o Ujú, como un inversionista lo vería. ujú, Porque una cosa es la visión del emprendedor. El emprendedor lo que quiere poner es su producto que se ha inventado y decir, esto es lo que voy a ganar. Pero, o claro. sea, para que se entienda, porque el pitch tiene que entenderse, lo primero que tenemos que lograr con un pitch es que se entienda tu negocio. O sea, no que te compren el producto, sino que se entienda porque es buen negocio. Ese Ujú, es lo primero que hay que entender en un pitch. ok. Entonces, para que una buena presentación de pitch funcione para el auditorio, tienes que entender primero qué auditorio es. Si es Ujú, para inversionistas, en el pitch tienes que colocar las perspectivas del negocio, tienes que colocar cuánto necesitas, en qué lo vas a invertir, cómo lo vas a usar, qué cosa vas a lograr si es que inviertes eso en crecimiento, etcétera. ujú, En cambio, si es una presentación, por ejemplo, para postular a una incubadora, esa parte no es tan necesaria. Lo que tienen que entender es cómo funciona el negocio en sí. claro. Entonces, en orden, lo primero que tenemos que lograr presentar es el concepto que tú ya hayas construido, imaginando de que lo has hecho bien, de tu propuesta de valor en la carátula. Entonces, la carátula tiene que ser no desperdiciada, tiene que ser Ujú, muy eficiente en comunicar qué cosa es lo que vamos a ver dentro en la presentación. Entonces, la primera hoja tiene que ser como la carátula de tu libro. ujú, Entonces, tiene que resumir en una frase la propuesta de valor, la imagen de tu producto y a qué mercado vas si quieres en una foto de fondo. Pero ya tienes que entender a qué vas. Muchas veces esa primera página la desperdician los emprendedores y hemos visto, claro. hemos estado contigo en una serie de pitches y no se entiende hasta que llegan a más de la mitad. Y cuando Ujú, pasa eso, el auditorio no lo sigue. No piensan como la persona, porque la persona supone de que todo el mundo está interesado, pero en realidad no es claro. así. O sea, uno tiene que ver que es buen negocio para que me interese. Entonces tienes que Ujú, presentármelo de esa manera. claro. Entonces la primera página es carátula del libro, bien hecha, que transmita algo y que lo mejor de todo es que transmita el valor que vas a llevar al mercado y a quién se lo vas a dar. Entonces, la segunda, ya vamos a el entendimiento, vamos al problema. Si el problema lo presentas como algo tuyo y te pones de ejemplo y esto me pasó y esto me afectó, perfecto, porque ya tienes una historia. Si no es algo tan propio, porque muchas veces pasa de que la gente eh, imaginemos, eh, los chicos egresados de la universidad se juntan y dicen, vamos a resolver el problema del tráfico en el centro de Lima. ¿Tú vives en el centro de Lima? No. ¿Tienes auto? No. Ya, muy Claro, bien. Empezamos mal, ¿no es cierto? claro. Ya, no tiene sentido porque no entiende el problema, porque no lo vive, porque no tiene la sensación. Tiene que hablar con mucha gente para Ujú, recién entenderlo. claro. Entonces, les complica mucho eso. Y entonces, si problema es propio, que lo cuenten con una historia, pero que no sea tan larga, que sea algo sintético. Esto me afectó. En este porcentaje funcionan las soluciones, en este porcentaje no. Trate de meterle número ahí. O sea, Ujú, funciona de esta manera, el problema me afecta de esta otra forma. Entonces, si tienes la segunda diapositiva como problema, la tercera tiene que hablar del cliente. ujú, Ese problema tiene que estar vinculado al cliente. claro. Entonces, y eso también es un error muy frecuente, que colocan el problema, la desnutrición en el mundo está afectando a la niñez y en el cliente ponen niños de 6 a 7 años que necesitan calcio. Está hablando de la desnutrición en el mundo y luego está hablando del calcio que luego va a fortalecer huesos. Entonces, Claro. como que hay una desconexión. Si hubieran establecido la problemática de los niños que tienen deficiencia de calcio en la ciudad de Lima, de 0 a 3 años, y que eso hace de que tengan menor Bajo rendimiento estatura a los académico, por 15 ahí. años en el Claro, 50%, ya está. claro. Ya tiene sentido porque cuando tú presentes tu solución, tú vas a solucionar ese problema.
Claro, específico. Poquito, pero lo vas a solucionar porque Claro. estás apuntando a eso. Entonces, entender el problema que resuelves y luego entender el cliente al que le resuelves ese problema ya es un gran paso para un buen pitch, Ujú. porque ahí en esa parte el 80% se equivoca. En Claro. ese pedacito, y son las dos primeras diapositivas. Ujú. Y si ya pasa eso, ya la tercera, cuarta ya está peor, pues porque Claro, dependen de esas. es como un dominó, básicamente, ¿no? Es así, uno va después del otro por una razón, porque dependen del anterior. Si no estás resolviendo muy bien tu problema o no lo entendiste bien, Ujú. cuando escojas al cliente que le afecte ese problema, vas a poner cualquier cosa. Claro. Entonces, cuando llegas al cliente, tienes que entender que el cliente no es todo el que te compra. Ujú. El primer cliente que tiene cualquier empresa, sea startup, sea una tienda, es el que más te necesita, al que más le duele el problema y al que más rápido va a aceptar tu solución. Ujú. O sea, no es cualquiera. Por eso le dicen cliente objetivo. Exacto. Por eso en la mecánica de la construcción de un negocio, tiene que empezar por el problema y luego Ujú. una segmentación. ¿Qué cosa es segmentación? Es buscar todos los clientes que yo supongo que los afectan ese problema. Claro. Y luego de entre 5 o 6 grupos de clientes, los defino bien y veo cuál de ellos en realidad los afecta más, eh, tienen mayor facilidad de encontrar una solución. Ujú. Yo puedo ayudarlos a solucionar su problema más rápido, me identifico más, soy más cercano, tengo conocidos, tengo contactos, no sé. Pero hay Claro. que encontrarle una lógica a la elección de ese cliente. Y cuando tienes todos los criterios para escoger al cliente ideal cubiertos, tú escoges de entre los grupos que has visto, escoges uno. Y a Ok. ese uno le solucionas. Y ahí recién vamos a construir un producto que ayude a este grupo de clientes específico con este problema específico. Ok. Bárbaro, bárbaro, Guillermo. Creo que nos has dado una masterclass ahí de todo lo que tenemos que ver ahí. Es como para volver a estudiarlo porque es toda una estructura, en realidad. Es una estructura. Y diciéndolo, lo hemos dicho en 15, 20 minutos. Sí, Y no parece complicado, pero cuando se ponen a construir, esto es el resumen de todo el análisis, toda la investigación y todo. claro, Entonces terminas con clientes y ya dan risa, pues porque claro. terminas con clientes, hombres y mujeres de 25 a 35 años que vivan en el cono norte. Ujú. Eso no te identifica nada. Antes de decir las edades y antes de decir dónde vive, tienes que decir que sufren, que los motiva, que Claro. los afecta, qué es lo que viven todos los días, qué pierden si no solucionan lo que el Problema. problema les está dando. O sea, tienes que entrar primero a su alma y luego a su cuerpo. Ujú. Bárbaro, 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 Guillermo. Ya para un poco ir cerrando el tema del pitch, quiero ir un poco a otro ángulo ya. Es que, bueno, justamente cuando uno emprende en temas de startups, generalmente son temas de tecnología. Ujú, Y si no se tiene un socio, pues, que domine temas de programación, código, tenga ese background tecnológico, tiene que recurrir a soluciones no-code. Creo que has visto un poco de cerca ello. Entonces, ¿qué recomendaciones también le das? O qué es el no-code por ahí para alguien que por primera vez escucha esto y quiere emprender y dice, no sé programar, ¿cómo hago? No-code. Acá te vamos a contar con Guillermo. ¿Qué recomendaciones nos das ahí para los que también no tienen ese background tecnológico? ahí lo ideal es tener una persona con la que tú confíes, que sea Ujú. parte de tu equipo. Si Claro, es que vas a hacer un desarrollo que tenga innovación tecnológica, exacto, porque todo lo que hagas por fuera, a pesar de que le tengas confianza, siempre vas a tener el bichito de que qué pasa si, porque la base de datos va a estar en su hosting, claro. todo el sistema, toda la programación y el código, a pesar de que hayas hecho el contrato de tu vida,
va a Ujú. estar en su poder. Claro. Entonces, si tienes ese riesgo, por más contrato que tengas, y imagínate de que haces el código en los inicios de Amazon Ujú. y tienes la base de datos, y tienes los proveedores, y tienes los sistemas, y tienes la operación, y funcionan los Claro, robots, ya. Tú eres su proveedor estrella. Crece, 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 empieza a cotizar en bolsa, todos los dueños millonarios. ¿Tú qué crees que va a ser tu proveedor? claro. Me hago mi Amazon 2 Ujú. porque ya tengo todo armado. Le cambio un par de cositas para que no me demanden, porque tecnológicamente el funcionamiento es el mismo, pero Ujú. ya tengo todos los proveedores, tengo Los toda contactos, la todo. logística, tengo toda la parte técnica, porque en el camino he ido aprendiendo, hemos ido construyendo, porque es innovación. Cuando es algo nuevo, tú tienes que desarrollar casi todo, Ujú. casi todo. Entonces, yo también estoy pasando ahora por lo mismo, y yo me he forzado a mí mismo a hacerlo. Entonces, Ujú. yo lo estoy haciendo yo solo, y si en algún momento se lo doy a alguien, va a tener que ser parte del equipo. Por esto Claro. que uno tiene el temor de que haya fuga de conocimientos, o fuga de talentos, o lo que fuere, ¿no? Claro, buena, buena, Guillermo, buena. Bueno, nada, Guillermo, de verdad, muchas gracias ahí por tu tiempo, por las recomendaciones que nos has dado. Ya un poco para ir cerrando con este bloque, Guillermo, ¿qué le recomiendas a alguien que por primera vez escucha el término startup y tiene ese bichito de comenzar a ver algo tecnológico, emprender en tecnología? Que se empiece a empapar, hay mucha información. Lo bueno es de que hay muchísima información en línea, que vea qué cosa quiere, pero antes que nada, antes de pensar en qué cosa es una startup, que vea si algo le duele, Ujú. que piense en si hay algo que le molesta y que quisiera solucionar. Ujú. Y muchas veces pasa de que no necesariamente es algo que nadie haya solucionado, sino que alguien no ha solucionado en tu barrio, en tu zona, en tu distrito, en tu Claro, país, porque hay mucha tecnología que pasa en Estados Unidos, en Japón, en Europa, que no llega acá y exactamente. no va a llegar. Pero si es algo que te pasa a ti, que tú sufres, que tú crees que debería tener un mercado acá, empieza por ahí, ¿no? Empieza a averiguar si es que de verdad hay un mercado, si es que de Ujú. verdad hay un cliente, si es que de verdad hay más gente con ese mismo problema. Habla con ellos, y luego, si ves que eso tiene sentido, averigua qué cosa es una startup, Ujú. ve si es que puedes asociarte con alguien que tenga alguna capacidad tecnológica. Entonces, todo empieza de encontrar un buen problema, pongámoslo Ujú. así. O sea, si encuentras un buen problema, pongámosle bueno por lo que puede terminar siendo un negocio, Claro. pero hay problemas muy malos, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que molestar a alguien. Mientras más moleste, más van a pagar por la solución. Entonces, si encontramos ese sentido de negocio a todo lo que nos pasa, y nosotros debemos tener 50 problemas fáciles, una lista, esto me molesta, esto me molesta, esto me Problemas molesta, en esto me molesta. Latinoamérica sobran. Pero claro, es que es bien sencillo, y ahora con la Claro, tecnología más todavía. exacto. Entonces, si hay algo que veas que te molesta mucho y tú crees que podría ser un buen negocio solucionarlo, averigua si es de verdad eso. O sea, valida si es que tiene sentido lo que estás pensando. Bárbaro. Si tiene sentido, habla con startups, vete a incubadoras, habla con mentores, porque ya hiciste parte de tu tarea, ya abonaste la tierra, y al menos sabes de que puedes sembrar algo ahí. Excelente. El mensaje, y ojalá que mucha gente se anime partiendo de sus propios problemas y sus Problema. propias búsquedas de solución. Excelente, Guillermo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer conversar contigo. Siempre bueno ahí recordar y refrescar las cosas que uno viene aprendiendo. Y nada, Guillermo, ¿cómo te pueden encontrar en LinkedIn para los que quieren conectar por ahí, Y asesorarse claro, contigo o poder ayudarte? mi consultora se llama Blue Marketer, BLU Marketer. Ujú. Estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Tengo un canal de YouTube como Guillermo Vargas, Blue Marketer.
Y lo bueno es de que estoy terminando de construir un programa Ujú. que se va a llamar Estratego, que va a cubrir cada parte del desarrollo de un negocio ayudados con la inteligencia artificial. Excelente. Entonces, vamos a evitar muchísimo esto de que ese problema no sé si es problema o no, Ujú, porque podemos encontrar problemática, encontrar soluciones, encontrar tipos de cliente, entender si las oportunidades son buenas, son malas, son regulares, ujú. y luego lo contrastamos con la realidad, pero ya Claro. nos aliviamos de muchísimo del paso previo. Entonces, eso es lo que estoy armando y espero de que máximo en un mes debería estar lanzando el programa a ver si se animan las startups a entrar, ¿no? Excelente, excelente, Guillermo. Bueno, muchas gracias a ti. Espero que ahí, bueno, puedas sumar mucho y todas las personas que quieren aprender con Guillermo, ya dejo sus redes, el programa también que va a lanzar próximamente, así que nada, Guillermo, muchas gracias y espero que hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias a ti, Chao, chao. Cristian. Nos vemos. Chao.